Floricanto presenta. Número 57 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pregunta lo siguiente: si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? Y responde: al interrogante tan doloroso como misterioso sobre la existencia del mal, solamente se puede dar respuesta desde el conjunto de la fe cristiana. Dios no es en modo alguno ni directa ni indirectamente la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado para vencer el gran mal moral, que es el pecado de los hombres y que es la raíz de los restantes males. Bueno, como veis, una pregunta muy importante. A ver, si Dios es bueno, ¿de dónde viene el mal? Y además, si uno lee el texto de la creación del mundo en el primer capítulo del Génesis, se subraya cada vez que se habla de el primer día de la creación, el segundo día de la creación, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Hay una insistencia, según se va describiendo la creación del mundo, en que todo lo que ha salido de la mano de Dios es bueno. Entonces ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde proviene, no? Lo primero que dice el Catecismo es que para poder dar una respuesta a esta pregunta, no busquemos en una paginita concreta de la Sagrada Escritura, en tal libro, en tal versículo, allí está la respuesta a esta pregunta. No. Más bien lo que dice es que del conjunto de toda la Escritura, de toda la revelación, en ese conjunto obviamente se está dando el marco explicativo del origen del mal. Bien, es cierto que hay un pasaje clave, que es el pasaje del pecado del hombre, que, como dice aquí el Catecismo, es el mal fundamental. El mal fundamental es el pecado, el mal moral del pecado, y que es la raíz de los restantes males. Del pecado, por el pecado se introdujo el resto de los males en el mundo. Bueno, y ahora viene una pregunta. A ver, ¿y Dios no podía haber hecho un mundo en el que no existiese la posibilidad de pecar? ¿No podía haber hecho un mundo más perfecto que el mundo que ha hecho? Y claro, por supuesto, Dios es todopoderoso y no cabe decir que este es el mejor mundo que Dios podía haber hecho. No cabe decir tal cosa, de que Dios es todopoderoso. Dios podía haber hecho un mundo en el que no existiese el pecado y, por lo tanto, si el pecado es la puerta por la que ha entrado el mal en el mundo, haber dejado esa puerta cerrada en la misma creación. Sí, podría haberlo hecho, pero sin embargo, fijaros bien, eso hubiese sido, por una parte, hubiese impedido un mal, pero hubiese impedido también una gloria, una dignidad del hombre. Es decir, se hubiese impedido la existencia de Hitler, pero también se hubiese impedido la existencia de la Madre Teresa de Calcuta, por poner un ejemplo, o de la Virgen María. Porque si Dios hubiese hecho un mundo sin libertad, de ello se hubiese derivado no únicamente la no existencia del pecado, también se hubiese derivado la no existencia de un amor de respuesta a Dios. Decía José María Cabodevilla, decía él: me voy a morir sin responder a una duda, ¿no? A una duda que tengo y que espero que en el cielo me sea respondida. ¿Qué es más? ¿Que Dios nos ame infinitamente o que nos permita también amarle nosotros a Él, ¿no? Y corresponderle a su amor? Claro, es que si Dios no hubiese creado un mundo libre, esto segundo no sería posible. Hemos sido dignificados con la libertad en la que Dios nos ha creado. Y esto explica por qué este mundo ha conllevado también la posibilidad dramática de que esa libertad sea mal utilizada y conlleve en el pecado. Me atrevo a decir lo siguiente, ¿por qué Dios creó el mundo sabiendo que esa libertad que Él otorgaba al hombre iba a ser mal utilizada en muchos casos?
¿Por qué creó el mundo sabiendo que tal oferta sería mal utilizada? Pues yo me atrevo a decir que Dios creó el mundo aun sabiendo tal cosa, porque iban a ser muchos más los bienes que se derivasen de que el hombre sea libre y que así pueda ser santo y pueda glorificar a Dios y responder al amor de Dios. Iban a ser muchos más los bienes que iban a derivarse que los males que iban a derivarse. En este mundo hay más bien que mal, por supuesto que hay más bien que mal. Y hay más santidad que pecado, porque la redención de Jesucristo no ha sido en vano. Lo que ocurre es que, como tantas veces decimos, ¿no?, que el bien está mucho más oculto y que el mal y el pecado pues, es mucho más escandaloso, que mete mucho más ruido. Hay un dicho que dice que mete más ruido un árbol que cae que un bosque entero que crece en silencio. Pero era legítima, era necesaria, ¿no?, la pregunta de cómo se explica la existencia del mal. Al final, una respuesta clave a esta pregunta también está en lo que Jesucristo, en lo que Dios hizo para hacer frente al mal. Envió a su Hijo al mundo y le envió a la cruz a padecer el mal para así rescatarnos del mal. O sea, es decir, Dios mismo, su Hijo Jesucristo, se hizo víctima de ese mal. ¿Cómo va a ser Dios el origen del mal si Él ha sido víctima del mal? Víctima del mal en la pasión de Jesucristo, para que no sospechásemos, ¿no?, para que el hombre no pudiese sospechar que Dios está en el origen del mal, envió a su Hijo al mundo como víctima de ese mal, para que, asumiendo ese mal y haciendo de él un lugar de redención, pudiese salvar al hombre. La cruz, por lo tanto, es la respuesta definitiva de Dios a esa pregunta por el escándalo del mal. Florica.